Vamos ahora con nuestro colaborador Gerardo Rodríguez, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas de Puebla. Vamos a hablar precisamente de las implicaciones políticas que traerá esta adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Mario, saludos, ¿cómo estás? Igualmente, gracias. Pues a ver, el asunto es que ya se aprobó en el Congreso, ya lo regresaron al Ejecutivo y el presidente lo publicó ya en el Diario Oficial de la Federación. Es un hecho y desde el fin de semana ya funciona la Guardia Nacional con un mando militar. ¿Vendrán las impugnaciones o estas acciones de inconstitucionalidad de los legisladores de oposición? ¿Cómo ves el tema, Gerardo? Mira, Mario, es muy lamentable que se hayan dado estos debates terriblemente politizados con respecto a la Guardia Nacional. Mi pronóstico, y lo sabías, Mario, era Ujú. que había la posibilidad de que fuera la última gran reforma constitucional del presidente López Obrador. Yo confiaba en que hubiera un diálogo honesto, serio, de altura entre todas las fuerzas políticas para que se adscribiera la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder consolidar una policía de verdadero corte nacional y de prevención social también del delito. Ujú. Eh, yo celebro la reunión del presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, con el secretario de la Defensa Nacional. Recordemos que el secretario de la Defensa Nacional, con las últimas reformas a la Secretaría de la Defensa, que se crean el Estado Mayor Conjunto, las facultades o las responsabilidades en materia táctico-operativa del día a día del Ejército y la Fuerza Aérea, pasa esta figura del general comandante del jefe del Estado Mayor Conjunto. Y la parte política, como representante del gabinete del Ministerio de Defensa del país, lo tiene el secretario de la Defensa. Entonces, yo lamento, por ejemplo, el que denosten que un presidente de un partido político se reúna con un secretario de la Defensa o de Marina. Me parece que al PAN le puede salir muy costoso este mensaje tan fuerte de que no hay que pasarle más responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Me preocupa una radicalización de muchas organizaciones de la sociedad civil, también quiero decirlo, académicos, líderes de opinión con respecto a las Fuerzas Armadas, Mario. Ujú. Ahora, digamos, hay este debate sobre si es conveniente o no para las condiciones, además que tiene el país en términos de violencia e inseguridad, tener a las Fuerzas Armadas o al Ejército en las calles combatiendo a los criminales. Pero bueno, ya pasó la reforma, ya está en funcionamiento. Veremos que cuando la lleven a la Suprema Corte de Justicia, cuánto tiempo se tarde, qué deciden allí los ministros, si es inconstitucional o no. Ahora, de fondo también está el asunto, además del tema politizado, ya nos decía la reunión de Alejandro Moreno con el secretario de la Defensa y lo que ha habido alrededor de eso, que es la potencial ruptura de la alianza opositora y demás. El asunto también de la Guardia Nacional, que finalmente venía ya funcionando con una especie de mando militar, aunque en teoría era el mando civil y no había sido reformado todo este asunto. Hay críticas, por ejemplo, de lo que pasa con los derechos humanos, de lo que pasa con el tema de la impunidad en el país, que llevamos prácticamente todo este gobierno con la Guardia Nacional y parece que el tema del combate a los delitos pues, va en aumento, es decir, no ha funcionado tampoco la Guardia Nacional, a lo mejor es poco tiempo. Y está lo que publicaba este fin de semana también un diario de circulación nacional, la impunidad dentro de la propia Guardia Nacional con más de 1.300 denuncias ciudadanas por corrupción y otros delitos que ninguna ha procedido. Es decir, ahí es donde están los temas también espinosos de darle todo el poder al ejército, a una Guardia Nacional que de pronto, pues por tener todo el poder, prácticamente queda intocable, Gerardo. Mira, yo creo que ese es un tema que tenemos que platicar más entre civiles y militares, porque la impunidad dentro de las Fuerzas Armadas tiende a cero. Son muchos los mecanismos que tienen de controles internos para evitar que haya estos tipos de desvío de recursos o de violaciones a los derechos humanos. Hay hasta tres mecanismos más que en instituciones civiles como la Policía Federal. Tienen reglamentos de disciplina interior, tienen ministerios, tienen
direcciones de asuntos militares jurídicos. Además que si se comete alguna violación grave, por ejemplo, un homicidio contra un civil, los guardias nacionales, la Constitución es muy clara, eso se tiene que ir a un fuero local, a un fuero civil para castigar este tipo de delitos. Todo esto no lo sabemos. Yo lo que insisto en mi columna del día de hoy, Ujú. Mario, es que tenemos que tener un mayor conocimiento de los militares y los militares también de los civiles. Creo que es una institución que efectivamente se ha cerrado los últimos años a un diálogo entre civiles y militares. Ujú. Y mira, como lo ha dicho también el propio Alejandro Moreno Cárdenas, que ahora pues, está en el ojo del huracán con el priismo dentro del propio PRI, pero obviamente en la alianza opositora, la gente finalmente le tiene confianza al ejército, es decir, es una de las instituciones, las Fuerzas Armadas en general, el ejército, la Marina, con mayor reconocimiento popular, vamos a decirlo así, o respeto y confianza que no creo que sea así ni en los partidos políticos, por ejemplo, ni tampoco en las policías locales, estatales o en la Policía Federal de los sexenios anteriores. Es decir, lo cierto es que hoy por hoy la gente confía en una institución como el Ejército. Así es, Mario. Ya quisiera Obama tener la popularidad del ejército y de la Guardia Nacional. Ujú. Hay un 80% de respaldo de que la Guardia Nacional se quede administrativamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. No es menor este apoyo. Un 90% de popularidad tiene el ejército y la Secretaría de Marina. Por eso es que tienen que ser muy cuidadosos los partidos políticos al momento de opinar sobre estos temas, porque la población está respaldando a estas instituciones. Ujú. Pues ahí está el tema. Coincido contigo en términos de que pues no le ha hecho bien al debate la politización de todo este asunto de la Guardia Nacional, porque entonces se ha quedado entre pues lo que quiere Morena es los que no estamos de acuerdo o los que no están de acuerdo con algunas cosas de lo que propone el presidente o Morena, pues entonces ya de plano no les interesa y ven mal que se haya pasado esta propuesta y al revés, la oposición completamente en desacuerdo con esta reforma. En fin, está politizado con puntos de opinión completamente distintos y demás, pero bueno, así están las cosas en el país. Lo seguiremos analizando, por supuesto, y platicando aquí de estos asuntos de seguridad y de lo que pasa en México. Gracias, Gerardo, como siempre, por estos minutos. Con mucho gusto. Fuerte abrazo, Mario. Igualmente es Gerardo Rodríguez, nuestro colaborador aquí en las noticias de la mañana. Interesante este tema, interesante ver las posturas, analizarlo, digamos, más fríamente, fuera de todo este asunto político y de ir en contra o a favor, dependiendo del el partido que se apoye. Es decir, se debería de analizar más en frío todo este asunto y ver qué es lo que más le conviene al país, qué es lo que le conviene a la seguridad de México, a la seguridad de los ciudadanos, al combate a la delincuencia, al crimen organizado y a la impunidad, es decir, que ya no vivamos en este entorno pues de inseguridad y de violencia que sí vivimos en muchas regiones del país.